gigantescas, un rubro muy importante en ese tema. Pero el más importante de todos los rubros, adicionalmente al del crédito, que es el normal de ellos, es el que tiene que ver con intermediación, lo que tiene que ver con todo lo que vamos a hablar de las tarjetas de crédito, de todo el sector financiero. Ahí está entre el 30 y el 40% las utilidades de algo que no debía ser, algo muy, muy grande, y que nosotros pues verdaderamente nos parece muy bien que ganen, pero no podemos permitir que siga creciendo de esa manera. Ya en la parte de establecimientos de crédito, pues ya lo hablábamos con la doctora María Mercedes, son 5.500.000 millones en el 2009, las utilidades solamente ya en el sector bancario, lo que tiene que ver con préstamos. 5.500.000 millones, solamente el sector. Y no voy a hablar de fondos de pensiones, ni voy a hablar de eso, porque hoy lo que me interesa fundamentalmente es poner en cintura y llegar a un acuerdo, que si vamos a quitar el 4 por 1000, que si vamos a aumentar la intermediación, para que generen mayores utilidades, para que tengan mayores posibilidades del sector financiero de crecer, pues que podamos darle un incentivo a los consumidores y que podamos poner en cintura las tarifas. Y les voy a contar historia del tema. ¿Qué es importante de esta historia? Hasta 1968, Asobancaria era la que reglamentaba esas tarifas y podía llegar a unos acuerdos, y ellos eran los que reglamentaban todo el tema para que pudieran tratar de unificar y que todo el sector financiero en un momento determinado tuviera las mismas características. Eso quedó inexequible en ese año y posteriormente pues no se ha hecho nada al respecto. ¿Por qué? Porque el sector financiero es muy poderoso y porque sacar una norma aquí en el Congreso de Colombia va a ser muy difícil, ya que hay muchos intereses muy grandes donde, aunque tengamos la razón, pues la pelea va a ser un poquito desigual. Pero hay que contarlo porque no es que sea algo absurdo, no es que no se haga en muchos países del mundo. En Colombia tenemos cosas y circunstancias muy chistosas. En Colombia tenemos control de precios, por ejemplo, para los combustibles. Tenemos ahora control de precios para los medicamentos. Tenemos ahora control de precios también, por ejemplo, cuando se da el arroz o la leche y otra cantidad de productos. ¿Por qué? Por la incidencia que tienen estos en el gran montón de colombianos que tienen que usarlos. Pues este sector sí que tiene incentivos para que lo podamos controlar. Aquí no es que les vayamos a poner y decir que vamos a, de la noche a la mañana, a decirle cuánto es lo máximo que van a cobrar. Lo que vamos a proponer es que tengamos una banda, para que la oferta y la demanda esté en esa banda, pero que no tenga unos sobrecostos, como lo estamos viendo y lo vamos a ver, excesivos. Aquí no tiene relación los costos de lo que cuesta hacer el servicio con lo que se cobra por el servicio. Y en eso es lo que tenemos que llegar a estudios concienzudos para que esto no vuelva a suceder. En Colombia, por eso me preocupa muchísimo ver ese tema, que no le estemos reglamentando. Hay una ley que se está cursando en la Cámara que tenemos que mejorar, y que tenemos que cambiar y que tenemos que llegar a un acuerdo, porque lo que estamos diciendo acá es que pongamos esa banda donde la oferta y la demanda funcionan. Aquí me decían que nosotros teníamos algo muy importante, que hoy ya existe la información, y eso es algo importante que hicimos en la reforma financiera anterior, donde le dábamos la información a todos los colombianos. Pero ¿qué sacamos teniendo la información si esa información verdaderamente no repercute en beneficio de los usuarios? ¿Y por qué no repercute? Porque no existe movilidad del cliente. Es que una cosa es que usted cuando vea las cifras acá diga, aquí la que me gusta es la del Banco Bogotá, la tarifa por ejemplo del cajero, pero la de la tarjeta de crédito es la que del Banco Cafetero, y la otra no hay movilidad. Usted como cliente no tiene la posibilidad de escoger que me quedo con esta de este banco, me quedo con esta de este otro y me quedo con esta de la otra. No, simplemente usted va a tener más rabia en su casa porque va a ver que desde su institución donde está, le están cobrando más que en otra institución y que usted no tiene nada que haber para hacer el cambio. Muchos colombianos, 10 millones de colombianos están en salario mínimo. Esos señores no tienen la posibilidad sino de tener una cuenta. Y esa cuenta no la pueden movilizar, ni pueden decir que van a abrir una u otra en otro para poder movilizar y hacer el mejor beneficio y la mejor situación contable para ellos. Fíjense, estamos llegando a absurdos tan importantes como que usted pueda tener una cuenta y lo mínimo que pueda tener en su cuenta es 10.000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que tener mínimo 10.000 pesos? ¿Por qué una persona de salario mínimo tenga que tener 10.000 pesos? Usted tiene que tener lo que le corresponde y eso debe ser parte del mercado de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que aquí existe un oligopolio donde unos pocos tienen el poder del sector financiero y esas decisiones las van a tomar en un momento determinado. Fíjense en el tema de la usura, pues sí se puso el control y no peleamos cuando se hizo el control para la tasa de usura, y esa tasa de usura es importante. ¿Por qué? Porque se pone por decreto y no es la oferta y la demanda, porque si no sería totalmente distinta la situación que tendríamos en una tasa como esta.
pues ahí tenemos que ver situaciones importantes para poder buscar equilibrios. Y vuelvo a repetirle, yo quiero que la Sobancaria nos cuente hoy, la superintendencia, cuál es el beneficio de quitar el 4 por mil. Yo sé técnicamente que es bueno quitarlo, pero ¿qué vamos a hacer para compensar esos 3.4 millones? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Cuál es el beneficio de cada uno de los colombianos con esa función? Y en últimas, lo único que va a hacer servir es para tener mayor bancarización y mayor utilidades de las que estamos mostrando, que son verdaderamente excesivas en un sistema financiero pequeño como el que tenemos nosotros. Igualmente, vamos a llegar a una propuesta al final de cuentas. En Colombia teníamos primero el 2 por mil. Con el 2 por mil recogíamos, óiganmelo bien, el 90% de lo que estamos recogiendo con el 4 por mil. ¿Qué está pasando en Colombia? Está eludiendo el pago del 4 por mil. Dejamos unas ventanillas abiertas gigantescas y vuelvo a decírselo como se lo dije hoy a la doctora María Mercedes. Yo quiero que me muestren cómo el sector financiero y a Sobancaria haya presentado algo para decir que hay que hacer una lucha contra la evasión de ese 4 por mil. Mucho sector financiero está evadiendo y se ha inventado mecanismos para evitar pagar el 4 por mil. Por eso el 2 por mil daba más plata que el 4 por mil que tenemos en la actualidad. Por eso la propuesta que vamos a llegar al final es que si hacemos quitar las exenciones que se tienen, que son 19 exenciones, que si las quitamos todas, las 19 exenciones, como lo hemos hablado con el doctor Cabrera, que es uno de los técnicos que tenemos ayudándonos en el tema económico del Partido Liberal, Mauricio Cabrera, le podemos con el 1 por mil, dejando el 1 por mil de un solo golpe, quitando esas 19 exenciones, podemos lograr tener más recaudo y tener una posibilidad mayor para la bancarización. Esa es una de las propuestas que vamos a dejar en el tintero, al igual que cambiar el defensor del cliente, el pago en la superintendencia y otras cosas que vamos a decir más adelante sobre el tema. Tenemos que mostrar también que no existe hoy la posibilidad de lo que queremos los colombianos, que es poder escoger el sistema financiero que nos corresponde. Aquí le vuelvo a decir, lo del 4 por mil, antes que nos olviden la ilusión que se está haciendo, y yo pido que la Sobancaria revise ese tema. Hoy se están creando unas cuentas fuentes para pagar proveedores. Esa es una. Te lo digo para que el Ministerio de Hacienda y la DIAN lo revise. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente, se crea la cuenta, un crédito y se paga y no pagan el 4 por mil. Y eso se hace, y eso ha hecho que disminuya de una forma excesiva ese pago del 4 por mil. Es una cosa maravillosa. Y eso se lo va a hacer a los ricos, no a los pobres. A los pobres no les dan esa posibilidad. Igualmente, como ustedes van a ver, cuando está en la tarjeta de crédito, al que tiene la dorada o la platina o la negra, le dicen no le cobramos la cuota de manejo, mientras que al pobre bajo le cobran cuota de manejo. Como también las grandes superficies, se llegan a acuerdos donde se cobra la tasa que se le va a cobrar de interés por la tarjeta de crédito muy inferior. Por ejemplo, sabemos que hay unas del 1, 1.5, 2% según el tamaño de la superficie y dependiendo del monto de lo que se está haciendo. Pues tenemos que buscar unos equilibrios en este tema y me parece fundamental que lo hagamos de esa manera. Aquí les voy a contar lo que sucede con una persona que tiene salario mínimo. Yo les voy a mostrar lo siguiente. Primero, lo que les decía, ustedes por qué tienen que obligar a la persona a tener una cuota mínima de 10.000 pesos. 10.000 pesos para un salario de 520.000 pesos es una cifra importante que de todas maneras tiene que dejar y mantener congelada a la persona. Segundo, el personaje que está ahí, cuando tiene que sacar en el cajero, muy seguramente no va a sacar 500.000 o 400.000 pesos como una persona de un estrato alto. Saca 20.000, 30.000 o 40.000 pesos. ¿Cuánto le cuesta sacar a ese personaje esa transacción? 6.800 pesos. En promedio, 6.800 pesos. Eso equivale casi al 34.5% de la transacción. Una persona de salario mínimo, lo que está haciendo ahí cuando hace una transacción es sacar la platica y pagar lo que iba a pagar del almuerzo para poder conseguir el recurso. Esa es la muestra, y son 10 millones de colombianos los que tienen una tarjeta para ese tema específico. Hoy en Colombia son 20 millones de colombianos, como mínimo de los 44 millones los que están metidos al sector financiero, que tocan cualquiera de los ítems que están en el sector financiero. Por eso es que nosotros decimos que tenemos que llegar a un acuerdo donde pongamos ese rango